¿Alguna vez has leído un texto completo y al final sientes que no puedes explicarlo con claridad? No es falta de inteligencia, es falta de método. Hola, soy Mafer, tu asesora educativa. En el ámbito académico, leer no es solo pasar los ojos por un texto. Implica comprender, analizar, cuestionar y transformar la información en conocimiento útil. A esto lo llamamos lectura analítica y lectura crítica. La lectura analítica se enfoca en descomponer un texto para entender su estructura, sus ideas principales y la relación entre conceptos. Por otro lado, la lectura crítica va más allá. Implica evaluar la validez de la información, identificar intenciones del autor y construir una postura propia. Ambas son fundamentales en la investigación documental porque permiten sistematizar la información, es decir, organizarla de manera lógica para su uso académico. Cuando hablamos de métodos de lectura analítica, uno de los más utilizados es la lectura estructural. Este método consiste en identificar cómo está construido el texto. Se reconoce la idea principal, los argumentos secundarios y la forma en que se conectan. Por ejemplo, si un estudiante de pedagogía lee un artículo sobre aprendizaje significativo, primero identifica el concepto central. Después, ubica las teorías que lo sustentan y finalmente reconoce los ejemplos que lo explican. En un contexto práctico, un alumno que prepara una exposición sobre teorías educativas puede usar este método para separar conceptos como constructivismo, conductismo y aprendizaje social, organizando la información de forma clara y jerárquica. Otro método importante es la lectura exploratoria seguida de lectura profunda. Primero se revisa el texto de manera general para identificar temas, subtítulos y palabras clave. Después se realiza una segunda lectura más detallada para comprender a fondo el contenido. Por ejemplo, al revisar una tesis sobre inclusión educativa, el estudiante primero observa la estructura general, identifica capítulos y conceptos clave como diversidad o equidad, y posteriormente analiza cada apartado con mayor detalle. Ahora bien, la lectura crítica implica otro nivel de profundidad. Un método clave aquí es el cuestionamiento del texto. No se trata de aceptar todo lo que se lee, sino de preguntarse si la información es confiable, si está actualizada y si los argumentos están bien sustentados. Por ejemplo, si un estudiante encuentra un artículo que afirma que el uso de tecnología mejora el aprendizaje en todos los casos, debe cuestionar qué tipo de evidencia respalda esa afirmación, en qué contexto se realizó el estudio y si existen investigaciones que indiquen lo contrario. Otro método es la comparación de fuentes. Aquí el lector contrasta diferentes autores sobre un mismo tema. Esto permite identificar coincidencias, diferencias y posibles sesgos. En un caso práctico, un alumno que investiga sobre evaluación educativa puede revisar distintos autores como enfoque tradicional y enfoque formativo, comparando sus propuestas para construir una visión más completa. También es fundamental el método de interpretación. Este implica relacionar la información con conocimientos previos y con el contexto educativo real. No solo se trata de entender lo que dice el texto, sino de darle significado. Por ejemplo, un estudiante puede leer sobre aprendizaje colaborativo y luego vincularlo con su experiencia en el aula o con prácticas observadas durante su formación docente. Todos estos métodos permiten sistematizar la información porque ayudan a organizar ideas, identificar relaciones y construir conocimiento estructurado. Hagamos un recuento de los puntos clave. La lectura analítica permite descomponer el texto para entender su estructura y contenido. La lectura crítica permite evaluar la calidad y validez de la información. Existen métodos como la lectura estructural, la exploratoria y profunda, el cuestionamiento, la comparación de fuentes y la interpretación. Aplicar estos métodos facilita organizar la información y transformarla en conocimiento útil para el ámbito académico.
Leer sin método es como intentar construir sin planos. Cuando desarrollas una lectura analítica y crítica, dejas de ser un receptor pasivo y te conviertes en un constructor de conocimiento. Esto es lo que distingue a un estudiante promedio de un verdadero profesional en formación. Ahora que ya sabes cómo analizar y cuestionar la información, el siguiente paso es aprender a organizarla de manera eficiente. En el siguiente tema exploraremos cómo transformar todo lo que lees en herramientas concretas de estudio a través de técnicas de fichaje, esquemas y mapas conceptuales.